Bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich, una nueva clase. Para la clase de hoy vamos a trabajar otro tema que se llama el teorema fundamental del cálculo en su primera parte. Vamos a recordar qué es lo que decía el teorema. El teorema nos decía que si tenemos una función continua en un intervalo, entonces la derivada de la integral que va desde a hasta x de una función de t dt es igual a f de x. En esta clase vamos a ver cómo se aplica esta primera parte del teorema fundamental del cálculo, que básicamente se enfoca más a derivadas, pero que involucra, de cierto modo, algo sobre integrales. Comencemos entonces analizando cómo haríamos un problema como el que aquí les muestro. Queremos calcular cuál sería la derivada de la integral de pi a x de la función seno de t y de t. Comencemos entonces a resolverla. Observen el teorema fundamental del cálculo y su similitud con el ejercicio que nos están dando. En el teorema fundamental del cálculo estamos derivando una integral. Se dice que la derivada y la integral son funciones inversas. Por lo tanto, ellas dos se cancelan. Este teorema fundamental del cálculo va de la mano con la segunda parte del teorema fundamental, que es el que demuestra que esta parte nos queda solamente f de x. Pero aquí no vamos a involucrarnos, no vamos a profundizar en demostrar el teorema, sino simplemente vamos a ver cómo debemos aplicarlo de forma correcta. Comencemos entonces con este ejercicio. ¿Cómo debe quedar mi resultado aplicando el primer teorema fundamental del cálculo? Básicamente debo fijarme en las partes que me interesan del teorema fundamental del cálculo. Si se dan cuenta, la respuesta involucra a la función. Involucra a la función y también involucra a la variable que se está derivando, que en este caso es x. Involucra a esa variable, la variable x. Entonces son dos cosas que deben quedar involucradas en la respuesta: la función y la variable que se está derivando. En este problema que estoy explicando, la variable que se está derivando es x. Y la función que se está trabajando es la función seno de t en este caso. Por lo tanto, nos vamos a enfocar únicamente a la función y a la variable. Podemos entonces eliminar las partes que podrían confundirnos. Todo esto no nos interesa para la respuesta. Nos interesa únicamente la función y la variable. Entonces, al aplicar el teorema fundamental del cálculo, la respuesta de este problema, de este ejercicio, será únicamente la función, que viene siendo el seno, aplicándole la variable, que en este caso es x. Y con esto tendríamos el resultado. Bueno, ahora resolvamos un ejercicio más complicado. Vamos a trabajar ahora con este ejercicio. Ahora nos piden calcular la derivada de la integral, pero que va de 2pi hasta x quinta de la función seno de t y de t. Para resolver este problema vamos a aplicar nuevamente el teorema fundamental del cálculo en su primera parte. ¿Cuál es la diferencia con el primer ejercicio? En el primer ejercicio teníamos simplemente la variable x y la constante, que bueno, en este caso aquí era pi es constante. Aquí estamos trabajando 2pi, que sigue siendo una constante, pero la dificultad está en que ahora ya no estamos con la variable x, sino que tenemos x quinta. ¿Qué podría o en qué podría influir eso para resolver el ejercicio utilizando el teorema fundamental del cálculo? Igual que lo hicimos antes, vamos a enfocarnos a la parte que nos interesa para poder resolver este ejercicio. Nos interesa la función y nos interesa la variable que se está utilizando. En este caso la función es seno y la variable es x. Nada más que aquí el valor extremo viene siendo x quinta. Por lo tanto, cuando yo dé mi respuesta, esto me va a arrojar
seno, porque es la función que se está trabajando según el teorema fundamental del cálculo, seno, y aquí pondríamos entre paréntesis el valor o el extremo que se encuentra en la parte de arriba de la integral, en este caso x quinta, porque esto es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, debe ser el extremo de arriba. Sin embargo, el teorema fundamental aplica solamente para x. ¿Qué variación tendrá esto cuando tengamos x quinta o cuando tengamos otro valor aquí? Debemos ver que se sigue respetando que la derivada es con respecto a la variable x, eso no cambia, lo que está cambiando es el extremo. Por lo tanto, lo que ustedes van a hacer simplemente cuando tengamos este tipo de situaciones es que al final vamos a multiplicar por la derivada de la función que nos están dando. Esto complementaría el teorema fundamental del cálculo, ya lo haría extendido para cualquier valor de la función que esté aquí. Para una función más compleja, que le podemos llamar una función u de x. Entonces, si tuviéramos aquí una función, ya no fuera x, sino que fuera una función como x quinta, 3x cuadrada, aquí le anexaríamos la derivada de esa función con respecto a x. La derivada de la función con respecto a x. En este caso, sacaríamos la derivada de x quinta, que nos estaría dando 5x cuarta. Nos quedaría entonces el seno de x quinta por 5x cuarta. Acomodándolo, ya que lo correcto es que primero se coloque el monomio, nos quedaría 5x cuarta por el seno de x quinta. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Noten que esto es por mera comodidad, que se suele acomodar primero el monomio y luego la función trigonométrica. Esto es lo más común, más que nada esto se hace para no confundir este monomio como parte del ángulo, sino para distinguirlo, que es un elemento que va punto y aparte de la función seno. Con esto estaríamos concluyendo esta clase. Hemos visto cómo en un ejercicio se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo en su primera versión. En las siguientes sesiones estaremos trabajando con la segunda versión y con la función primitiva. Nos vemos la próxima.